Bienvenidos al videopodcast de Campeones en Construcción. Somos Arelis Abreu y Pedro Osorio. Y nuestro principal protagonista eres tú. Te invitamos a compartir con nosotros la pasión por correr y el deporte. A través de experiencias, curiosidades e información de utilidad para motivarte a que cada día hagas de ti tu mejor versión. Bueno, bienvenidos campeones a este nuevo episodio de Campeones en Construcción Video Podcast. Estamos hoy en un episodio que yo creo que es bastante interesante. Además tiene un contenido que no nos podemos perder porque es del día a día de nosotros y vamos a hablar un tema con un especialista como es el doctor David López Capapé. Vamos a estar hablando de las lesiones en el deporte y específicamente en el running. Cómo evitarlas, cómo correr al máximo, tratando de estar siempre sanos y saludables. Así que bueno, bienvenido. David, te puedo tutear, ¿verdad? Claro, por favor, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, resaltar, David, que el doctor David López Capapé, muy conocido aquí en España, es traumatólogo, cirujano ortopédico, especialista en lesiones deportivas, músculo, tendón, artrosis y todas las afecciones que tenemos o que podemos padecer los deportistas, los corredores. La obra maestra, como decíamos antes, fuera de cámara, el tema del tendón de Aquiles en cirugía, ¿no? Bueno, es mi pasión. El tendón de Aquiles es como sufrirlo también porque lo he sufrido como atleta también. A añadir que has sido atleta, ¿nos puedes contar un poquito en qué especialidad tenías? Yo sé que he visto el tema de las vallas de los 400 metros. Todo desde pequeñito, más o menos desde los 12 empecé con el atletismo y me especialicé en pruebas de vallas, 400. También corría, por supuesto, relevos de 4x400 y luego realmente también pude destacar en 800 metros. Y luego categoría máster, ¿no? Ahí intentamos seguir, a pesar de las lesiones, porque al final todos nos lesionamos. Sí. Y como entrenador, porque también lleva gente en entrenamientos. Soy entrenador de atletismo también y tuve un periodo en el que entrené gente de alto nivel. Ahora mismo digamos que tenemos un grupo más de mi club de atletismo, el TCR, al que asesoro. Pero realmente es una parte que ahora tengo un poquito más descuidada por falta de tiempo. Claro, que lo que decíamos, que el tema médico demanda mucho tiempo. Ya correr demanda tiempo, imagínate tú el tema médico, cruzarlo con entrenamientos, con llevar gente también en entrenamientos y con todo. Y B-Clinic, ¿no? Que es la... B-Clinic es nuestra clínica, digamos mi clínica, donde intentamos hacer un tratamiento de verdad multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, entrenador, readaptador, nutricionista, un poco todo para que cerrar el círculo y que el paciente o el deportista tenga todos los medios para recuperarse o para mejorar su rendimiento también. David, y para todos los que no te conocen aún, redes sociales, para comenzar con eso, ¿dónde te contactan? Ya sabemos que estás... utilizo bastante Instagram, tengo mi Instagram de Dr. López Capapé y bueno, tengo mi página web también donde hay bastante información sobre lesión y básicamente no utilizo mucho otras redes. Perfecto, bueno, ahora sí, entrando en tema... el tema que escogimos para hablar, que es el de las lesiones. Bueno, vamos a partir de una pregunta que es súper sencilla, pero es bien compleja la respuesta porque viene a dar a mucho, ¿no? Mucha tela que recortar por ahí. El tema de por qué nos lesionamos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué surgen las lesiones? Bueno, centrándonos en el mundo del corredor, ¿no? En el mundo del running, que es el nuestro... La lesión supone un desequilibrio entre el impacto que sufre el cuerpo por correr, por cada paso, debido a la fuerza de la gravedad y las medidas de recuperación del cuerpo de un día para otro, ¿no? De una sesión para otra. Ese desequilibrio favorece la lesión del tendón, del hueso o del músculo, que siempre es por un esfuerzo demasiado prolongado en el tiempo, demasiado grande en intensidad o en volumen. Es mayor ese esfuerzo microlesiones que se producen en cada entrenamiento se pueden acumular y dar lugar a lesiones. Hablamos de sobreuso crónicas, claro. No hablamos ahora evidentemente de un traumatismo, una torcedura o un golpe, ¿no? Eso es aparte.
Sí, sabes que también, claro, el tema ese del sobreuso, de no saber quizás poner un punto cuando surge una molestia, atenderse a tiempo, el tema de no llevar un plan de entrenamiento que verdaderamente lleve un equilibrio adaptado a uno con los descansos, con la recuperación, con los ejercicios de fuerza. La fuerza es muy importante, ¿verdad? A nivel preventivo. La fuerza ya la tenemos, ya ha conseguido establecerse, venir para quedarse, ¿no? En el mundo del corredor ya lo aceptan y lo entienden. Lo más difícil es realmente eso, tener un programa de verdad individualizado, personalizado. La mayoría de la gente que empieza a correr de nuevas se lesiona, es el primer pico grande, porque existe un cuerpo que no está preparado, no está preparado para someterse a esas cargas de entrenamiento, porque han sido iniciadas, digamos, de forma bastante brusca. Y luego el otro gran pico de lesionados es el que va acumulando con los años. Pues bueno, vamos envejeciendo y también queremos estar entrenando al mismo nivel que estábamos previamente cuando éramos más jóvenes, y el cuerpo, tenemos que entender que los tejidos vivos, el tendón, el músculo, el hueso, con el tiempo pierden ciertas capacidades, disminuyen, y por eso en realidad habría que entrenar menos o diferente con el paso de los años, cuando realmente la mayoría de los corredores o pacientes intentan obsesionarse en mantener lo que hacían previamente. Entonces nos lesionaríamos menos si realmente hiciéramos planes individualizados y aceptáramos también que con la edad hay una pérdida relativa de rendimiento. Eso el atleta máster lo tiene bastante claro. Sí, yo escuchaba el otro día a alguien que explicaba y hablaba del tema, incluso de que pareciera ser que sobre todo los corredores y los atletas de fondo tenemos la idea concebida de que mientras más kilómetros mejor vamos a correr, y a veces sumar más es contraproducente. Claro. Es preferible quizás tener un plan que se adapte a ti, con cargas que se adapten a ti. A veces el menos y bien hecho genera mejores resultados, ¿no? Exacto, es menos es más, yo lo digo mucho a los atletas. Creo que una de las cosas que podemos hacer rever en esta entrevista es que no hay que obsesionarse con cumplir ese plan previo a una carrera, un maratón o una media maratón, que el entrenamiento es un medio, no es un fin, que lo importante es estar el día X en la salida, y que para eso a veces el querer cumplir un entrenamiento duro cuando ha aparecido una señal de alarma en el cuerpo es un grave error. Sí, yo digo que siempre cuando ya yo tengo una molestia que dura 3, 4 semanas y no se va, ya ahí mis alarmas saltan y digo, esto no es normal, hay que empezar a verlo y a ver por qué. Y bueno, la experiencia me ha dado que cuando eso pasa es porque hay algo. Yo diría que hay que verlo a la semana. A la semana. Sí, quizás 3, 4 semanas es mucho. Sí. Oye, ¿y hay algún mito que sobre el tema de lesiones que tú consideres que podemos corregir o desmentir o no sé, o desenmascarar? Bueno, hay algunas lesiones que, o sea, por un lado la edad no es el motivo de la lesión, porque muchas veces luego empezamos a decir es que estoy mayor o tal. No, es verdad que cuando hay una zona del cuerpo dañada de alguna manera, tenemos nuestros puntos débiles cada uno. Y eso con el tiempo sí que nos suele mejorar o dejar de ser ese punto débil. Uno tiene la rodilla, otro la columna, otro el tendón de Aquiles. Son puntos que hay que cuidar a futuro siempre. Tenemos que ser conscientes de que las cosas no... Hay lesiones que son crónicas, o el desgaste, la artrosis temida por todos, esa palabra. Pero se puede también seguir haciendo deporte. Creo que un mito que hay que romper es que con artrosis no se puede hacer deporte. Muchos compañeros profesionales míos creo que tampoco lo entienden bien, y desespera mucho a todos vosotros cuando vais a la consulta y os dicen que dejéis de correr, por ejemplo, ¿no? Tendremos que intentar poner los medios para que sigáis corriendo, ¿no? Pero a lo mejor sí que no hay que correr al mismo nivel o con la misma intensidad que hacíamos antes. Sí, es que ese es el tema, que quizás esto nos pueda llevar a otro planteamiento, que es el tema nuestro mental y psicológico, ¿no? El cómo abordar una lesión. Tú, bajo tu experiencia como exatleta y como médico, ¿qué nos sugerirías a nosotros? O sea, ¿cuál es la manera que te ha servido a ti y planteándolo desde el punto de vista como profesional médico?
que le recomendarías a alguien, algún corredor, algún atleta que está padeciendo una lesión como la artrosis, quizás el tema meniscos, quizás, bueno, lesiones que son un poco que pensáramos que nos van a limitar y que nos van a sacar de la actividad física, pero que no, que llevándole de otra forma podemos mantenernos. Buscar ayuda, evidentemente aquí que tengo que decir es que hay que buscar un buen diagnóstico muy preciso. Que las pruebas de imagen, las resonancias, las radiografías alarman mucho a los pacientes, que el buscar en internet casi siempre alarma mucho a los pacientes. Doctor Google. Es malo, doy por hecho que se sabe que el mirar, el querer buscar demasiada información, casi siempre el paciente o el deportista se queda con lo negativo de esa información, no con lo positivo. Y bueno, soy un traumatólogo que, claro, pone medios para tratar a cualquier deportista aficionado igual que a la élite, para perder el menor número de días posible. Pero que hay que entrenar cruzado, que hay que no parar, pero que a veces no podemos conseguir. Evidentemente tenemos ya en psicología, incluso mucho más allá de lo que es la medicina, que hay que entender que en la vida no todo lo que uno quiere se puede hacer cuando uno quiere y entramos en esos temas, ¿no? Pero bueno, creo que poner medios y aceptar que no siempre todo dura lo que uno quiere. Campeones, aprovecho en hacer esta pausa para presentarles a nuestro colaborador especial en Madrid, Helvética Studios. Si quieres un producto audiovisual de calidad, si quieres un podcast de calidad con equipos, bueno, número 1, no dudes en contactarles a ellos a través de su página web, grupohelvetica.es, o de sus redes sociales en Instagram, @helvetica.studio. Diles que vienes de parte de nosotros, de Campeones en Construcción, y bueno, decídete para que hagas un podcast de calidad, así como el que hacemos aquí en Campeones en Construcción. A veces nosotros nos medimos por objetivos y consideramos que el éxito está en la marca final, que es el resultado final de todo un proceso. Pero quizás la marca no debe de ser visto como el éxito en la vida útil de un deportista o de un atleta o lo que sea. Yo creo que al final la marca es muy importante para cada quien independientemente de que sea una marca élite, una marca popular, o yo creo que es mejorar, pero para mí el éxito está más bien en uno poderse mantener sano, saludable y constante a lo largo del tiempo practicando la actividad física, que no hay una lesión grave que te saque y que a nosotros los corredores nos quitan el correr mañana y para nosotros es como quitarnos un pedazo de un brazo. Sí. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Pues bueno, tal como lo cuentas, hay que intentar, todos debemos intentar hacer más de un deporte, un ejercicio de salud, un correr por salud. Hay que ponerse retos, porque nos motivan. Los retos son los que nos ayudan a preparar, a entrenar. Pero si consiguiéramos que verlo de una manera más objetiva, sin una obsesión por mejorar marcas, y sobre todo que quede aquí claro, vuelvo a decirlo, que con el tiempo siempre nos va a poner en su lugar. El tiempo nos pone en nuestro lugar en el sentido de que no siempre vamos a poder seguir mejorando marcas. Hay que tenerlo claro y hay que poner objetivos realistas que con los años las marcas deben disminuir. Lo que pasa es que hay mucho corredor que empieza a entrenar relativamente tarde. Eso no pasa con la gente que ha hecho atletismo a alto nivel de joven o a cierto nivel, que asume que no podemos estar a un nivel alto a los 40, 50, 60 igual que se estaba a los 30. Eso en el mundo del running pasa menos, porque hay gente que está mejorando marcas con 40, 45, 50 y puede hacerlo porque hay una primera fase de ir mejorando, pero que eso tiene un techo y que luego no podemos desesperarnos y simplemente disfrutar de correr maratones, correr medio maratones o carreras de 10K. Creo que por el mero hecho de estar en muy buena forma, que somos ejemplo para la sociedad también, el compatibilizar el deporte y ver lo bien que están corredores con 60, 70 años frente a la población normal. Sí, el tema de los retos que comentas también, sabes, me lleva a mí a otro planteamiento. Hoy en día hemos llegado a una conclusión, porque aquí hemos pasado por muchos temas a lo largo de esta temporada del podcast, hablando de correr y del running hoy en día como fenómeno social. Vemos cómo el auge de las carreras populares, los maratones, prácticamente hoy en día ya es imposible. Es una ardua tarea poder entrar en una maratón internacional de las importantes, porque ya es muy difícil entrar por lotería. Por la demanda que hay. Son 50,000 corredores corriendo en el maratón. De ese 100%
de la cantidad de corredores que corren en esa maratón, quizás del 90%, muchos son populares y muchos de esos populares quizás, y yo me estoy yendo en números porque yo creo que todavía es mucho más gente incluso que no está realmente preparada para correr una maratón. Claro. Entonces vemos ahora gente que de la nada no ha corrido ni 5 ni 10 y ya quiere correr una maratón. Gente que ya ha corrido, entonces se pone un reto de correr 10, 20, 30 maratones al año. Por ahí salió, estuvo muy público ahorita en estos días, una señora belga, yo la respeto totalmente, otra cosa es que comparta eso y habría que verificar lo que decía, que ella ha corrido en un año, o sea en el 2024, un maratón por día, o sea que con 55 años hizo 366 maratones en el año 2024 y es un récord que hay que verificar. ¿Tú crees que eso es sano? Por supuesto que no, pero... O sea, llevar el cuerpo al límite no es sano. Cada uno, pero el límite de cada uno es diferente. Sí. Entonces, puede haber una persona, pues como por ejemplo Verdelis, que ha corrido un montón de maratones este año y carreras de 100K, pero para ella eso no, su límite puede ser ese. Para otra persona, correr 2 maratones al año y entrenar habitualmente puede estar llegando ya a su límite, ¿no? Y depende de la genética, el cuerpo que tengas, cómo te cuidas, cuánto duermes y tomas ayudas. Entonces, por eso tenerlo claro, no compararse unos con otros. Otro problema del corredor, creo que está muy pendiente de lo que hacen unos otros. Creo que hay que intentar estar satisfecho con mejorar o mantenerse. O sea, mantenerse con la edad en rendimiento es un éxito ya, mantenerse, ¿no? El frenar esa caída de rendimiento que tenemos con la edad. Sí, que a veces uno cree que es inmune a las lesiones y efectivamente en algún momento van a surgir, porque es lo que tú dices, el correr. Vi que en otro podcast que estuviste hablabas de el deporte y la actividad física, ¿no? Claro, como que el deporte es malo, o sea, es bueno para los médicos y los fisioterapeutas, ¿no? No, genera mucha patología, genera mucha lesión. Pero es verdad que también se hace por la parte mental, evidentemente, el deporte del disfrute, de la competitividad, debe sentirse bien, ágil, joven. Pero deberíamos, esta es charla que sirva de reflexión también a todos y cada uno de por qué hace deporte, qué quiere con ello, por qué lo hace, que hay reflexiones sobre su vida, que al final el deporte sabemos todos que es un poco una relajación, evasión de otros problemas, pero que no debe ser nunca un problema. Una lesión no debe ser el final no puede ser un problema comparable a una enfermedad grave, ¿no? Claro. Y a veces pacientes lo viven así y es que como médico nos dan ganas de decir, oye, vamos a dar una vuelta y vemos unas cosas un poco más serias y igual te das cuenta de que esto es una lesión que hay que tratar y que vas a recuperarte, pero que no puedes recuperarte en 2 días. Sí, bueno, efectivamente, David, el tema de las lesiones, a veces nos hacemos un mundo en la cabeza, no relativizamos el tema y vemos aquí en esta temporada en el podcast han pasado casos para mí asombrosos. Yo creo que han sido referente y de mucha inspiración para mucha gente. Está Susana Rodríguez, ella es trasplantada de corazón, atleta máster de la selección española, campeona del mundo. Ella tiene una particularidad que cuando estaba aquí hablaba con nosotros me decía, no Pedro, es que yo no quiero competir con la gente que va no es que no quiera, es que me siento que estoy en una posición más ventajosa con los trasplantados y voy con la gente que no tiene condiciones patológicas y es campeona, hace un montón de cosas. Luego tenemos a Carmen Jiménez, que es otro caso importante que ha estado por aquí. Ella quedó parapléjica por un tema de violencia de género. Y bueno, y el correr la motivó y la hizo salir. Y cuando hablas con ella te transmite una energía tan positiva que su condición física no le ha impedido asumir el correr como una actividad para ella superar sus dificultades y su situación de vida. Entonces ahí es donde uno dice, ¿a qué punto puedo yo ponerme en la cabeza bloqueos cuando lo que tengo una fascitis plantar, una rotura de meniscos o algo que al final es relativo y que podemos llegar a normalizar para mantenernos activos? Hay que saber aceptar también los cambios durante el año, la planificación. A nadie le gusta, pero pues a veces no podemos estar en la maratón X por una lesión que surge de 3 meses antes, pero hay que buscar pues el siguiente objetivo, ¿no? Recuperarte, no bajar mucho anímicamente y centrarse en recuperarte y en buscar el siguiente reto.
David, por aquí hay un bonus para la gente que ha estado con nosotros activos, porque antes del episodio le pedimos a la gente por redes sociales que si tenían alguna pregunta le hicieran. Te voy a comentar, aquí está Roy Sport Nutrition, ella escribe desde Venezuela. Saludos a Venezuela, que nos escuchan en Venezuela, Latinoamérica, en Miami también, bueno, aquí en España, que eso es lo bonito del idioma y de correr. El concepto nuestro es que no hay fronteras y podemos estar activos todos conectando con un mismo sentimiento, ¿no? Ella te pregunta, como médico y atleta, ¿qué hay que trabajar hoy en día más para mantenerse en buena forma y sobre todo libre de lesiones? Bueno, muchos saludos a toda la gente de Venezuela y a ella especialmente. Pues bueno, ella lo sabe, ella es una crack en todos estos temas también y sabe que la fuerza es fundamental. Te diría que hay que intentar acudir al fisioterapeuta regularmente, si es posible, es una ayuda importante. Y bueno, luego ya estaría que de verdad planifiquemos. Todos estos minutos anteriores hemos hablado de ello, pero insistimos mucho, pero hay que concretar mucho. Y realmente hay frases como la de no vas a tener resultados diferentes si no vas a tener los mismos resultados si haces las mismas cosas. Entonces a veces uno está lesionándose, pues tiene que cambiar pues su forma de entrenar, su forma de descansar, tiene que ir un poquito más allá de tratar solo de salir de una lesión para que si no pone remedio a las causas va a volver a caer en otra, ¿no? Pregunta también cómo mejorar la recuperación post-entreno. Bueno, las medidas como la presoterapia son buenas, la fisioterapia de descarga, los estiramientos que han perdido un poco de fama ahora o de uso porque la fuerza parece lo único, pero también habría que hacer sesiones de estiramiento, tomar suplementos, por supuesto, hacer una dieta correcta, descansar. A veces yo soy un poco un médico y como atleta muchas veces les intento explicar que es mejor descansar para llegar a un entrenamiento mejor, claro, o competición, por supuesto, que empeñarse en entrenar, ¿no? Si estás enfermo, pues no puedes. Hay que asumir que el resultado final va a ser peor cuando estás forzando más el cuerpo que si lo llevaras al descanso. Sí, es que yo digo a veces, si te sientes malo por algún tema de gripe, tienes el sistema inmunológico bajo por una gripe o un constipado que tengas, a veces salir a correr en esa condición es peor que salir a correr con una lesión muscular. Yo prefiero, cuando tengo malestar de cuerpo, parar por lo que sea, que no... Claro, hay que aprender a tener esa flexibilidad, de mental de que no pasa nada por hacer un cambio. Evidentemente, si te conviertes en alguien que realmente siempre estás aplazando las cosas o pues claro, tampoco vas a tener rendimiento, ¿no? Pero bueno, que con el tiempo debemos ser eso, más amables con nosotros mismos. No hay que sufrir tanto, ¿no? No hay que llevarlo tanto al drama todo. Por aquí hablan del síndrome piriforme también, que si hay alguna manera de evitar parar y mantenerse activo para recuperar esa lesión. Bueno, el síndrome piriforme o piramidal es un síndrome que realmente es un complejo, dudoso. Es una lesión que como traumatólogo deportivo debemos decir que es de origen que no está tan claro, que a veces se catalogan como ese síndrome otras lesiones relacionadas en la zona, y que se puede infiltrar, se puede tratar bien con fisioterapia. Cada vez tenemos fisioterapias más avanzadas, diferentes técnicas, y tiene que solucionarlo. Tengas la lesión que tengas, hay que intentar solucionarla, ¿no? Y no le puedo dar un consejo concreto habría que ver sus pruebas, su resonancia, su exploración. Pero esta como otras lesiones son totalmente superables. Te manda saludos Diego T. Wook, ese es el nombre de él en el Instagram, y dice que gracias a ti, 8 meses sin poder correr y 2 consultas y se fueron las lesiones. Así que... Bueno, ojalá todos los casos fueran así de fáciles. Yo también los tengo de una sola consulta también. Pero bueno, también reconozco que tengo pacientes que no consigo solucionar, o hemos operado y al final hay molestias a pesar de la cirugía. Pero bueno, que siempre es una lucha como la vida misma, y lo importante es no tirar la toalla y seguir peleando por lo que nos gusta. Sí. ¿Y tienes alguna recomendación especial o alguna estrategia
para corredores que se están iniciando en el running, sobre todo para esa gente que está comenzando? ¿Cuál sería la mejor recomendación para que lo hagan de una manera progresiva y que su organismo se adapte al estímulo de correr? Bueno, ahí tenemos que confiar en sus entrenadores, claro. Nos queda otro que, por supuesto, no recomiendo a nadie que empiece por libre. Creo que se deben buscar entrenadores que hoy en día están cada vez también más capacitados. Creo que el entrenador también es un perfil que debe tener en cuenta todo esto que estamos hablando en esta charla, que a veces no lo tienen tan en cuenta, ¿no? Son a veces los propios entrenadores los que presionan al deportista, pero bueno, en el mundo popular debería ser una persona que conoce las dificultades de la vida de cada uno y que no es alto rendimiento de lo que estamos hablando, ¿no? Es curioso, pero los amateurs a veces sufren y llevan mucho peor una lesión que un alto rendimiento. Sí. Sabes que aquí en esta temporada también hablamos con Martín Fis, el anterior con Pedro Nimo, y ambos coincidían cuando yo les pregunté y me decían, es que a veces ustedes los atletas populares se martirizan más y llevan un régimen mucho más estricto que los corredores de élite o los profesionales. Yo suelo decir a veces que yo no soy profesional porque no vivo de correr. Tampoco tengo la marca, ¿no? Pero sí es verdad que entrenamos muy fuerte a veces porque tratamos de buscar el mayor rendimiento que podamos dar cada uno de nosotros dependiendo de cada quien. Entonces, al final, quizás nos pasamos de pinza muchos porque creemos que hay que imitar todo lo que hace el corredor profesional o el de élite, pero a veces es preferible adaptarse uno verdaderamente a la realidad de cada quien, ¿no? Es que el deporte los atletas, yo me trato a un montón de atletas de élite desde hace 20 años, 25, y conozco bien ese mundo y realmente esto no les va a gustar que lo diga, pero se vive fenomenal de atleta de élite, o sea, porque tienes mucho tiempo para descansar. Entonces el gran problema del amateur es compatibilizar el querer mejorar tu rendimiento con una vida laboral y familiar intensa. Sobre todo en los 40, 50 años todos tenemos vidas muy, muy inocupadas y llenas de problemas relativos, espero. Y entonces es un hándicap y hay que entenderlo así. Entonces volvemos a cumplir un entrenamiento duro. Si has tenido una mala noche o tienes una jornada de trabajo agotadora, a lo mejor la sesión de running debe ser simplemente relajante, ¿no? Y no un extra de cansancio o que te quite horas de sueño o que te quite que puedas comer, ¿no? Pregunta importante, David, que creo que muchos nos hacemos, buscamos, yo que soy un friki un poco del tema de investigar y de ponerme al día con la información. Yo converso mucho con mi entrenador, con mis compañeros, sobre el tema de las zapatillas de carbono, las tecnológicas. Fuera de cámara, ahorita antes de entrar, hablábamos y yo te comentaba, mi criterio personal es que ese tipo de zapatilla fue diseñada para un objetivo concreto, que era el de Kipchoge, bajar de las 2 horas de la maratón con el reto ese que hubo en las Vaporfly. Y de ahí luego todas las demás marcas se vieron en la necesidad de, adaptarse a la tecnología e imitarlas, ¿no? La pisada de Kipchoge es una pisada especial, tiene una forma y una estructura... Una maravilla. Maravillosa, es como un Ferrari. No todos somos Ferrari. Claro. Y el problema es que lo que decíamos antes, el running y sobre todo el tema maratón se ha masivizado y todo el mundo cree, yo siento que de alguna forma se pierde un poco el respeto a correr a la distancia. ¿Tú crees que realmente todos estamos preparados para utilizar esa tecnología, las zapatillas de carbono? Y segundo, ¿hay algún estudio o algo que relacione el uso de esas zapatillas con lesiones? Bueno, los estudios se están realizando, ¿no? Realmente no llevamos tantos años con la placa y la espuma, que hay que felicitar a Nike, revolucionó el mundo del running y del atletismo. La lluvia de marcas en todos los niveles se debe en gran parte a las zapatillas, pero son zapatillas diseñadas para personas con una buena pisada y realmente en buen peso, ¿no? Claro. Entonces, para mí las contraindicaciones son una mala biomecánica
y un exceso de peso. Luego ya el usarlas también entraríamos en debates, como en usarlas solo ese tipo de zapatilla para entrenar incluso, que hay gente que es el caso. Es una zapatilla que yo creo que a la lesión del tendón de Aquiles, de la que me considero bastante especialista, no me parece que puede ayudar. Incluso a seguir entrenando con problemas de Aquiles te ayuda o competir. Sin embargo, te parece que favorece otras lesiones, sobre todo isquiotibiales, quizá por ir más rápido, quizá por la biomecánica cambia un poquito. También a los que llevamos toda la vida en el atletismo os puedo decir que ha cambiado todo. O sea, nosotros en los años 90 la zapatilla era casi minimalista, se ha pasado de lo mínimo a lo máximo. Cuando lo ves correr es diferente todo, visualmente, el sonido. Ha habido un cambio y como todo en este caso ha favorecido un aluvión de grandes marcas, pero sí, creo que los corredores deben buscar modelos adecuados a su biomecánica, a su peso, a por dónde corre, por qué terreno, con cuánta frecuencia. Y bueno, aquí aprovecho a decir que hagan estudios biomecánicos también. Es importante los estudios biomecánicos. También creo que se nos pasa algo, la revisión médica antes de someterse a un plan de entrenamiento. Yo creo que eso es importante también, ¿no? Por favor, a ver, en medicina deportiva, la prueba de esfuerzo no es una prueba para demostrar que uno está en forma y está muy bien. La prueba de esfuerzo es una prueba para ver que no hay una patología cardíaca. Y la prueba de esfuerzo es obligatoria, o debería hacérselo todo corredor por encima de 35, 40 años al menos una vez, y luego con cada cierto periodo de tiempo repetir, porque la patología más grave que podemos encontrar, por desgracia, a veces es la cardiopatía isquémica, que se desarrolla con la edad y se puede prevenir si se hace un estudio de este tipo, ¿no? Sí, porque fíjate que últimamente, siguiendo en el tema de la masificación, me estoy enredando yo, del tema de correr y correr maratones, se han visto muchas muertes súbitas, se han visto problemas. Estábamos hablando con la gente de la Maratón de Valencia. Me decían que no sé si fue en la edición 2023, me parece, que hubo algún que otro problema con personas con tema cardíaco, pero ellos ya estaban preparados con desfibriladores y corredores en patines. Entonces iban por los kilómetros y eso ayudó a que se pudiesen atender a tiempo y que no pasara de un susto, ¿no? Pero bien. Sí, bueno, hay que hacer esas pruebas o un reconocimiento por el cardiólogo básico. No hace falta. La prueba de esfuerzo, ya os digo, es como el final del estudio, pero hay que hacer una ecografía cardíaca, un electrocardiograma, un Holter, lo que sea necesario. Y bueno, que existe por desgracia la muerte súbita, que tiene que ver con arritmias un poco a veces impredecibles. Eso también, por eso veis, por desgracia, algún futbolista caer en un campo y se ha mirado y se ha remirado, ¿no? O sea que no estamos hablando que hay una mejora y una pérdida de riesgo. Pero que lo importante es tomar la previsión y que sabemos que correr al final, todo en la vida representa un riesgo. Correr puede representar un riesgo y lo importante es tomar todas las previsiones, hacerlo de una manera consciente, planificada para hacerlo de manera saludable y que perdure en el tiempo y que nosotros podamos correr la mayor cantidad. Que mientras el pelo se nos va tiñendo de canas, pues sigamos corriendo, ¿no? Claro. Oye, ¿y alguna anécdota? Has atendido muchísimos corredores profesionales, muchísimos atletas. ¿Alguna anécdota especial de alguien a quien que haya tenido una lesión importante, que lo hayas tratado, se haya recuperado y que te haya dejado a ti una lección de vida? Hombre, tengo la suerte. Es una maravilla trabajar con poder haber visto profesionales, pero mi satisfacción como médico es enorme cuando operas a un paciente y vuelve a correr sin dolor. Fernando Carro, le operé de los 2 Aquiles. Y a los 6 meses fue campeón de España de medio maratón. Pero he tratado a Edimar, Jocelyn. Sí. He tratado, recuerdo que una de ellas vino a verme con una fractura de estrés y pude conseguir que no dejara de preparar fue campeona del mundo de duatlón. Y llegó lesionada un mes antes, porque a veces hay que pensar un poco fuera de out of the box, y pudo entrenar bici. Yo luego llegó al día X de correr se puso la línea de salida y pudo ganar. Campeona del mundo salto de altura, la traté por una fractura similar. Muchos médicos la hubieran mandado para casa en reposo, ¿no?
pero bueno, son cientos de casos. De buenas anécdotas, que son las buenas. Las malas me las tengo que olvidar cuando algún paciente no conseguimos recuperarle o sufre alguna complicación. Yo vi que Cristian, el que corre trail, que es canario de La Gomera, él ¿sabes? O sea, el origen de mi familia viene de La Gomera, por eso es que yo sigo mucho a Cristian. Mi padre era de La Gomera. Tiene historia bonita, Cristian. Sí, y vi que lo operaste de los 2 Aquiles y bueno, y sigue en el trail y... De los 2, ha sido uno de los casos que ha costado recuperar porque es un tipo de tendinopatía más crónica, con calcificaciones en los Aquiles. Y bueno, en montaña he operado a bastante gente conocida, Manuel Merilla, David López Gastán, Cristian, en atletismo, un montón de atletas que están ahora corriendo, sí. Saludos campeones, aprovechamos esta pausa para anunciarle a nuestro colaborador especial, Sport Market. En Sport Market encontrarás las mejores marcas deportivas que te acompañarán a construir tu mejor versión. Encuentra sus tiendas en Venezuela, síguelos a través de @sportmarket.be, donde descubrirás todo lo que tienen para ti. Sigan disfrutando de esta programación y ya saben, Seguimos construyendo campeones. nos lleva a esa conclusión de que las lesiones al final, que es el tema central de hoy, pues no son el fin, sino una parte de la evolución de uno como persona, como atleta, como deportista, es parte del camino y hay que asumirlo, resolverlo y no perder el norte, porque podremos estar... Pedro Nimo me decía cuando tuvo la fractura de sacro que fue su peor momento, que él pensaba que más nunca iba a volver a correr y después de ahí la mínima y para los Juegos Olímpicos, que al final se complicó por lo que fuera, pero que logró ciertos objetivos que al final se le dieron, pues. Claro, una de las cosas también que explico a muchos pacientes que vienen muy desesperados porque llevan a lo mejor 6 meses mal o gente que... Siempre digo, 1 año no es toda la vida, ni 2 años es toda la vida. Es así. Tienes procesos que pueden durar, por supuesto, más de varios meses, pero muy pocas lesiones nos van a retirar de decir no voy a poder volver a correr. Prácticamente solo accidentes muy graves y algunas lesiones muy concretas son de ese tipo de gravedad. Prácticamente siempre hay recuperación. Sí. Yo me anoto porque creo que... Y reciente, además. La mía, y yo creo que cuando me viste en consulta y yo llegaba con lo que llegaba y la desesperación que tenía yo, ya hoy estoy más tranquilo y... Has aprendido también. Te ha servido. Bueno, te lo agradezco porque de verdad que tenía la cabeza hecho un 8 y ya el 8 se convirtió en menos de un 4, ya va para 1, para 0, para borrar esos malos pensamientos y retomar el camino. Claro, enhorabuena. Te voy a hacer unas preguntas cortas, David. Esto trata lo que te venga y bueno, lo que te vaya saliendo que tú consideres que debas de responder. Vale. ¿Cuál es tu mayor inspiración? Mi mayor inspiración... Bueno, ahora mis hijos a nivel vital, pero siempre he querido ser competitivo y he querido ser mejor, o el mejor médico en este caso. Claro, vengo del mundo del atletismo. Al final una máxima en la vida también es que uno es lo que quiere, en cierto modo lo que quiere ser, ¿no? Y hay que buscar lo que uno quiere y poner medios y trabajar en ello, claro. ¿Tu mayor temor? Pues que le pase algo malo a mis seres queridos. Yo creo que ese es el mayor temor que tenemos todos en la vida. Bueno, me estoy yendo igual demasiado no altos. Hombre, a nivel deportivo, podemos hablar también a nivel deportivo, lesionarme. Sí, también. Yo creo que ese es el temor que tenemos todos y que no queremos que suceda, ¿no? Claro. Así que, ¿y un sueño por cumplir? Bueno, pues a lo mejor una competición máster de alto nivel a nivel deportivo. Y algún viaje bonito. Bueno, me gusta mucho viajar y realmente es una forma... También el mundo del running, ¿no? Se alimenta mucho, claro, por todos los viajes que hacéis con se compagina maratones. Y hay que aprender a vivirlo también porque a veces uno va muy enfocado en la carrera y te centras en la concentración, en no salir para acá, no disfrutar y al final se te pasa el viaje, corriste, pero lo demás no lo disfrutaste. Entonces, hay que relajarse. Te lo digo por experiencia personal, que a mí me dicen, Pedro cuando va a una carrera, una competición, se pone como un vampiro, se cierra y se encierra ahí, se tumba y ya está. Claro, hay que salir, hay que ver un poco por dónde vamos, no alargar los viajes ya, el que pueda, claro.
Ahora, esto va muy en la línea de nosotros del podcast y de Campeones en Construcción. ¿Qué significado tiene para ti construir tu mejor versión? Mira, para construir tu mejor versión lo tengo claro también con todo lo que me ha ido pasando en la vida, que hay que mejorar como persona, ¿no? Uh-huh. Como persona, conocerse uno y entender para qué estamos aquí. Y bueno, no dramatizar, disfrutar y ayudar a los demás. Y si no ayudar a los demás es lo que más felicidad nos da. Campeones en Construcción. Campeones siempre en construcción, o sea, hay que estar en construcción permanente, porque el que no mejora, como una frase que tiene el doctor Guillén, el que no mejora cada día no es un poco mejor, al final deja de ser bueno. Sí. Y bueno, os tengo que felicitar, hombre, porque estáis aquí ayudando a mucha gente. Pues gracias, sí, esa es la filosofía, salir cada día a dejar en el día que termina una mejor versión tuya en el ámbito en el que te enfoques. Para nosotros mucho influye el tema deportivo. Claro. Así que, David, estamos llegando ahora sí prácticamente al clímax de la entrevista. Quisiéramos estar aquí horas, pero la gente ahí nos va a cortar la cabeza si los tenemos mucho tiempo pegados en la... No queremos aburrirles tampoco. Pero bueno, de verdad que agradecerte por esta oportunidad. Te admiramos mucho, te respetamos mucho, confiamos mucho en ti. Yo creo que esto es un tema que hay que abordar porque se habla mucho del éxito de las marcas, de cosas. Hay mucha banalidad hoy en día en las redes sociales porque uno ve de todo en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube, pero falta mucho contenido de valor y sobre todo contenido que sirva para educar y para dejar un mensaje de reflexión. Y yo creo que sobre el tema de las lesiones hay que meter el dedo para que la gente también esté preparada, porque nadie está preparado para estar lesionado. Entonces es bueno saber cómo prever una posible situación que en algún momento va a suceder, porque de que sucede, ¿no? Claro, aquí hemos hablado un poquito más que concretarnos en cada lesión, que sí. Eso cualquiera puede venir a consultarme, sino un poco más allá en lo que el trasfondo de lo que ocurre cuando hay lesiones, en cómo evitarlas, pero también cómo tratarlas, pero también cómo asumirlas y cómo sobrellevarlas, ¿no? Cómo pasar de ellas y mantenernos en el carril de nuestra actividad. Nuevamente las redes sociales para que la gente no se equivoque y llegue directamente a ti. Bueno, pues nada, Dr. López Capapé es mi Instagram, que intento hacer contenido. Pero en mi página web podéis ver información sobre lesiones y es fácil contactarme en varias clínicas en Madrid. Hacemos también videoconsultas para gente de fuera de España y de Madrid. O sea que disponible siempre a todos vosotros. Antes de cerrar, voy a dejar yo las de Campeones en Construcción. Siempre me enredo porque en Venezuela se dice W, en España se dice W. Entonces, 3W, campeonesenconstrucción.com. Por allá siempre me dicen, tú diciendo W, bueno, es que hay que internacionalizarse y ahí me sale la parte mía, mi mitad española y mi mitad venezolana. Entonces, bueno, hay que estar para las dos cosas, ¿no? Bueno, yo estoy deseando ir a conocer Venezuela. Espero que el año que viene, bueno, este mismo año, deseando ir. Pronto y bueno, ojalá que se dé esa oportunidad porque sería genial que profesionales como tú puedan estar allá también para compartir con la gente. Hace falta. Así que @Campeones en Construcción, ya dije la página web, en TikTok es igual. Y bueno, David, ahora sí, un mensaje final de motivación, de inspiración, lo que te guste para concluir este tema sobre las lesiones y dejarle un mensaje final a la gente que nos escucha. Bueno, el mensaje es nunca te pares, pero disfruta incluso de los momentos malos. Que de los momentos malos también se sacan cosas positivas, ¿verdad? Totalmente. Así que bueno, campeones, muchísimas gracias por estar conectados hoy. Muchísimas gracias al doctor David López Capapé de haber compartido este espacio con nosotros. Esperamos que se lleven un contenido de valor y algo positivo para ustedes. Para quienes están lesionados, se cambien el chip en la cabeza y sepan que no es el fin y que se pueden recuperar. Y bueno, para los que no se han lesionado, manténganse sanos y saludables, que es lo importante. Y bueno, campeones, aquí despidiendo ya con el doctor Capapé. Nos vemos en la próxima, por aquí, por Campeones en Construcción. Y hasta aquí el contenido que teníamos preparado para esta oportunidad. Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com. Síguenos y suscríbete en nuestras redes sociales.
Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos juntos construyendo campeones.